El capítulo número 10 de Re:Zero, aunque increíble, dejó al aire varias incógnitas, como por ejemplo, ¿por qué diablos la bruja de los celos Sátela se manifestó justo después de la fiesta de té con Equidona? No te preocupes, la novela nos da respuesta a esta cuestión, y el señor Mikael se encuentra aquí para respondértela. Las frases legendarias que estaban escritas en los textos sagrados de la novela ligera dicen lo siguiente: Subaru no pudo haber sido en la fiesta de té de Equidona, ¿verdad? Revelé información clasificada mientras estaba dentro de su castillo. Pensé que no habría consecuencias porque me era permitido hablar ahí, pero... ¿y si no lo era? ¿Y si la bruja aún no le había dado permiso a Subaru para revelar su retorno de la muerte a otros? ¿Qué tal si ella hubiera intentado detener el tiempo y castigarlo por soltar esa información como siempre? ¿Qué tal si, incapaz de manifestarse al lado de Subaru en la fiesta de té, la bruja hubiera intentado castigarlo? ¿Y si esta era la verdad detrás del desastre del santuario? Subaru, tú, maldita egoísta. ¿Fue este genocidio su represalia por ser incapaz de ejercer un castigo sobre Subaru? ¿Ella se creía calificada para hacer algo como esto? Con esta muestra de poder, ¿a quién estaba intentando impresionar? Envidia, te amo. Los pensamientos de Subaru parecían haber dado en el clavo. La bruja reinició sus actividades repulsivas. Apuntó con lo que aparentemente era su cabeza hacia Subaru y, de nuevo, su maldición de amor comenzó a salir de su boca. Lo que pasó después pasó en el siguiente capítulo, justo cuando Subaru despertó al lado de Emilia. Subaru creía que la misma de la bruja de la envidia había descendido hacia el santuario. Por alguna razón, ella cubrió el cuerpo de Emilia con las sombras, de lo cual Subaru, desafortunadamente, fue testigo en sus momentos finales. Lo más probable era que la bruja había poseído el cuerpo de Emilia, el cual estaba dormido en la tumba. Para Subaru, quien conocía a Betelgeuse, un ser que tenía el poder de poseer el cuerpo de otros, fácilmente aceptó esa posibilidad. La razón de que la bruja apuntara al cuerpo de Emilia era simple. Subaru había hablado sobre su retorno por la muerte durante la fiesta de té. La bruja se manifestó para castigar a Subaru, pero no pudo entrometerse en la fiesta. Lo que, en su lugar, captó su atención fue Emilia, durmiendo al lado de Subaru. La bruja robó el cuerpo de Emilia, cubrió el santuario con sus sombras, mató a Garfield e intentó consumir a Subaru. Esa sería la serie de eventos. Creo que el diálogo que acabo de leer explica de forma más que basta y suficiente por qué Sátela descendió a la Tierra. Básicamente para tratar de castigar a Subaru por el hecho de revelar su maldición de retorno a la muerte, y también explica por qué Emilia no despertó a su lado. Lo que te acabo de contar es una de las muchas curiosidades, créeme, son bastantes esta vez, del capítulo número 10 de Re:Zero Kara Hajimero Isekai Sekatsu. Cuando nosotros comparamos su novela con su anime, nos damos cuenta que son universos completamente paralelos. Puede que compartan semejanzas en eventos, pero la forma en la que estos sucedieron son completamente diferentes. Aún así, no te preocupes, pues el señor Mikael, tu amigo, vino especialmente el día de hoy para explicarte absolutamente todas las diferencias, curiosidades y datos relevantes que tiene el capítulo número 10 de Re:Zero comparados con su fuente primigenia. Si te interesa este tema, por favor quédate, acompáñame un rato y así desenvolveremos estos grandes misterios. Por supuesto, no te preocupes, no hay spoilers. Sin más de dónde soportar, empecemos con número 1. Situémonos en la escena donde Subaru y Garfield estaban huyendo de Sátela. Según la novela, en la persecución, Garfield cada vez se sentía más débil, como si sus pasos pesaran más. Mientras cargaba a Subaru, su respiración se hacía más pesada, y esto era muy extraño, pues el muchacho era un monstruo completo de resistencia y fuerza absoluta. ¿Cómo es que, solo cargando a un hombre de apenas 60 kilos, empezara a fatigarse tanto? Y la respuesta estaba en la misma de la bruja. La característica especial de esta neblina era robar la vida de todo lo que lo rodeara. Aquello que tocara perdería lentamente su fuerza vital y sería absorbida para alimentar el poder de la bruja.
Garfield había sido tocado en varias ocasiones por esta neblina y su fuerza se hacía cada vez más y más débil, menguaba con cada paso. Curiosamente, esto no afectaba a Subaru. Debido a la extraña relación que tenían estas dos entidades, la misma no lo alteraba. Por cierto, dicha bruma no es que marchitara los cuerpos ni tampoco los destruyera, por el contrario, los tragaba lentamente como si fueran arenas movedizas. Mientras Subaru y Garfield corrían, miraban que aquel bosque frondoso que era capaz de tapar el cielo estrellado desapareció. Pero no es porque los árboles hayan perdido su follaje, sino que estos perdían altura, y al ver qué es lo que estaba pasando, sus raíces eran tragadas por el suelo, como si esa sombra negra se estuviera alimentando de todo lo que tocara. Número 2. Después de que Garfield fuera asesinado por la bruja de los celos, Subaru estalló en rabia por las palabras que Satella empezó a pronunciar. Te amo, Subaru-kun. La furia empezó a desatarse en su cuerpo, pero esto era muy extraño en los habitantes del mundo, pues cualquier persona que existiera en este universo, al ver la sombra de Satella, sentiría un miedo instintivo, un terror primario. Pero curiosamente, por la extraña relación que tenían estos dos y por la confianza que sentía en su alma, podía insultarla a todo pulmón. Cuando le gritó, te odio, los movimientos de la bruja se detuvieron y ideas pasaron por la mente de Subaru. Entendió que pudo haber evitado esta masacre si él se utilizaba como carnada, pues parece ser que la bruja no lo lastimaría a él. Conscientemente, trató de evocar varias palabras para sacarla de quicio. Jamás te amaré, no importa lo que hagas, te odio, amo a Emilia, amo a Rem, me es más fácil enamorarme de Echidna o las otras brujas que a ti. Cada una de las palabras hacía que el comportamiento errático de la bruja frenara, como si se detuviera a pensar su siguiente palabra. Y ahí, después de escuchar el nombre de otra bruja, las palabras te amo cambian por un momento, como si ella quisiera obligar a Subaru a amarla, dice ámame. Ámame, 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 una y otra vez de una forma rota y maniática. Número 3. Subaru no fue tragado de buenas a primeras por las sombras de Satella. Después de declarar su amor por sus otras dos mujeres y también que estaría dispuesto a amar a Echidna antes que ella, Satella se molestó, manifestando su enojo, invocó la mano oculta rodeando las extremidades de Subaru y levantándolo en el aire. Al principio él no sintió ningún tipo de dolor ni brusquedad, pues parecía como si lo estuviera haciendo de una forma delicada. Decía la novela como levantando un bebé, como si la seda delicadamente lo estuviera elevando. Después, dichos brazos lo acercaron hasta que quedó cara a cara enfrente de la bruja. Casi podía escuchar su respiración. La bruja, gentilmente con su mano, toca la mejilla de Subaru y sigue recitando esa frase maníaca de ahora ámame, ámame, ámame. Pero el chico se enfurece y responde que la odia con todo su corazón. Jamás, sin importar lo que ella hiciera, ni tampoco la cercanía que tuvieran, él estaría dispuesto a amarla. Al sentir ese rechazo tan directo, la bruja decide forzar su amor, obligar a Subaru a amarla. Y ahí fue cuando la sombra empieza a absorber el cuerpo de Subaru hacia la oscuridad. El chico pensó que si era tragado, no moriría, sería un fin para él, pues el retorno de la muerte no se activaría, quedaría consciente, unido a la entidad de Satella en su sombra hasta el fin de los días, sucumbiendo su voluntad y finalmente, sin buscar otra manera de solucionar esto, amándola. La situación era desesperada, su game over definitivo estaba a punto de llegar. Aquí es cuando aparece el pañuelo que Echidna transformó, aquella daga con la que Subaru se suicidó. Número 4. La daga con la que Subaru acortó su vida realmente no la utilizó primero para cegarla. En un inicio se sintió agradecido con la bruja Echidna por saber de que esta situación se iba a presentar y que lo estaba preparando para la batalla. Una daga capaz de destruir las sombras. Cuando ésta se invocó, Subaru fue capaz de liberarse de las ataduras que Satella estaba utilizando sobre él. Después, con la libertad de su cuerpo y estando a solo un paso de la bruja de la envidia,
se abalanza sobre ella con cuchillo en mano para tratar de asesinarla. En su camino, el brillo de la daga destruye todas las sombras a su paso, y cuando llega justo a la punta de su cara, el velo es destrozado debido al fulgor del arma. Pero al ver aquellos ojos amatistas con un brillo en el centro, la mano de Subaru se detiene, pues la cara de la bruja era la misma de Emilia. No, decir eso es equivocado. La bruja era la misma Emilia, con un rostro inexpresivo, sin ningún tipo de emoción manifestándose. Ella no se había movido. Si Subaru a pulso firme hubiera continuado su ataque, el fin de la bruja de los celos habría llegado al mundo, pero este shock, este impacto, hizo que él no se moviera. Pasaron varios segundos él sin poder procesar lo que pasaba, y de repente, las manos ocultas salieron de la sombra de Sátela, atando a Subaru desde todas sus extremidades, esta vez ya no con delicadeza, sino con una fuerza, una firmeza más ruda. Aquí es cuando ya aparece la escena del anime. Las sombras empiezan a tragar a Subaru hacia quién sabe dónde, el vacío, y al saber que su fin estaba a punto de llegar, utiliza ese mismo cuchillo para cortar su garganta y suicidarse. Al lacerarse a sí mismo, mira el rostro de Emilia y la ve sufriendo, llorando. Lentamente levanta su mano para limpiar sus lágrimas, diciendo que definitivamente la salvaría. Pero ojo, en el anime puede que la hayamos confundido por la falta de contexto. Pensamos en un instante que Subaru le dijo a Sátela que la salvaría, pero en la novela él no quería decirle eso a ella. Él quería decirle: te salvaré, es a Emilia quien estaba siendo poseída por esa entidad. Número 5. ¿Por qué Sátela en el siguiente retorno de la muerte no apareció? Fue por motivos cronológicos. La bruja se manifestaría luego de que Subaru admitiera que puede regresar de la muerte. Pero, retrocediendo en el tiempo, justo antes de ser invitado a la fiesta de té, él aún no había pisado esa mina. Por ende, la ira de la bruja aún no había sido invocada y esta no descendería aún al mundo. Número 6. Ojo, escucha muy bien lo que te voy a decir. Esto podría ser por problemas de interpretación debido a que no conocimos la novela o no la leímos antes de ver el capítulo. Pero cuando Subaru empezó a temblar al ver el rostro de Emilia, seguramente muchos pensaron que él se había traumado al ver a la bruja de los celos y ver a Emilia la recordaba. Pero esto no es cierto. Lo que realmente pasó es que Subaru estaba asustado de que Sátela lo haya perseguido en este retorno de la muerte. Como ella era la benefactora, quien le daba el poder de retroceder en el tiempo, no sería extraño que también viajara junto a él. Subaru realmente tenía miedo que al momento de despertar a Emilia, ella pronunciara las palabras "te amo". Si así fuera, sería el fin del juego para siempre. No habría forma de salvar o arreglar este problema. Pero cuando escuchó aquella voz como campanillas hablando de Emilia, se tranquilizó. La paz inundó su cuerpo a punto que lo hizo llorar. Por eso él rompió justo delante de ella. Número 7. Esta fue una teoría que surgió en el corazón de Subaru al ver que Garfield lo trataba con normalidad luego de salir de la tumba. Según en las repeticiones anteriores, él debería estar muy atento con él, pues el aroma de la bruja empezó a esparcirse por su cuerpo, pero al ver que él no se inmutaba, por un momento pensó que realmente él no es capaz de percibirlo. Él no puede olfatear su aroma, sino que está recibiendo órdenes, instrucciones de alguien más. Cuando Subaru, más adelante, llegando al momento en donde él dice conoce el infierno, confronta esta idea, Garfield se queda en silencio, no pronuncia ni una sola palabra, afirmando su teoría. Él no es capaz de percatarse de esa misma, sino que es la mano, es la herramienta de alguien más. Número 8. Según esta repetición, Subaru ideó un plan de no decirle a nadie que él aprobó la prueba. Inventaría versiones a todos los que lo escuchan diciendo que, forzando su cuerpo a avanzar a través de ese túnel, encontró a Emilia y los 30 minutos que pasaron en ese lugar fue él intentando despertarla. Quería probar algo nuevo. Si Emilia descubría que él no había superado la prueba, quizás un sentimiento de inferioridad no la asaltaría, ni tampoco el de responsabilidad. Quizás
Esto podría influir en los resultados de las siguientes pruebas, y así ella podría resolver todos los acertijos y pruebas venideras. Esa noche, él quiere hablar con Emilia en una visita nocturna. Se adentra en su habitación y empiezan a discutir varias cosas. La semielfo le exige que si es alguna de sus conversaciones sin sentidos deberían dejarla para mañana, pues ella no se siente en condiciones de poder aguantar o soportar la actitud de su mejor amigo. Pero Subaru esta vez quería dar una conversación importante. Le preguntó si Puck aún no se había manifestado, pues él, al ser un espíritu de más de 400 años, podría darnos información o instrucciones sobre cómo afrontar las siguientes pruebas. Entonces le pidió a Emilia que constantemente tratara de llamarlo, a ver si él podía volver a manifestarse en este mundo. El desprecio por el gato empezaba a acumularse en el corazón de Subaru, pues él, a lo largo de toda la serie, solo ha servido para dos cosas. La primera fue en la batalla contra Elsa al principio de toda la serie, y la segunda fue en la contribución con la fiesta de bolas de nieve, es decir, con el concurso de muñecos de nieve. Número 9. Según la novela, realmente Subaru jamás le pidió a Ram que ella entretuviera a Garfield mientras él trataba de investigar algo, pues esa misma noche él lo buscaría para confrontarlo. La conversación que ambos sostendrían al final del capítulo, en donde se llama Yo conozco el infierno, pasaría en este momento. Pasaría más o menos como fue en el anime, Garfield exigiéndole una explicación de por qué tiene esa misma de la bruja a su alrededor, Subaru contrarrespondiendo de por qué existen más de varias Ryuzus, enojándose cada uno por no tener las respuestas que deseaban, Garfield tratando de matar a Subaru y Subaru con unos ojos determinados diciendo máteme si quiere, pero eliminándome no solucionarás ningún problema. Yo conozco el infierno, así que te recomendaría que por favor no te involucres conmigo. Puede que les cause problemas, pero definitivamente los salvaré a todos. Después de decir esa frase, en el anime él volvería a la mansión, pero en la novela él le pediría un favor a Garfield. Por favor, dame de vuelta, vuelve a tu hogar y descansa, nos vemos mañana. Yo voy a volver a dormir a la iglesia y actuemos como si nada de esto hubiera pasado. El chico da media vuelta y se dirige hacia el punto de encuentro, donde hallaría el cristal de Ryuzu. Ahora, esto me conduce a la número 10. Cuando Subaru llegó a esa instalación tan extraña, no era la primera vez que la visitaba. Cuando, en una de sus repeticiones anteriores, donde él fue a la mansión de Meishes y escapó de Elsa, algo que solo pasó en la novela, fue teletransportado debido a la puerta pasaje de Beatriz hacia este lugar. Curiosamente, en esa repetición, todo el sitio estaba destruido. Interpretó y pensó que Garfield, al momento de percatarse del ataque del conejo blanco, destruyó esta instalación para que sus secretos no se escaparan. Pero volviendo al presente, en este lugar, cuando una persona toca el cristal de donde ella se encuentra, adquiere el comando de las copias. Esta era la forma en cómo él podía empezar a mandarlas. Cuando Subaru lo miró, por accidente tocó este cristal y así el contrato fue transferido a él. También se necesitaba ser el adalid de la codicia, tener un fragmento de ella o haber recibido algo por ese estilo, un cabello, una uña o lo que sea. Pero así fue correctamente como pasaron los sucesos. Cuando Subaru entró, encontró el cristal, lo tocó y sintió que un fuego increíble pasó por todo su cuerpo, una gran descarga eléctrica que casi lo noquea. Después encontró a una de las réplicas de Ryuzu, se llamaba Pico, y esta lo llevó tomándolo de la mano directamente en donde se encontraba Ryuzu y ahí sostuvieron su conversación. Bien, número 11, esta es complicada. Cuando Subaru empezó a hablar en la cabaña con Ryuzu se dio una información bastante importante, y es que la chica de gabardina negra no es la única que representa a la administradora del santuario. Todas las Ryuzus comparten conciencia, pero su capacidad para manifestarse en el mundo es complicada de entender. Un espíritu solo puede estar manifestado en su forma corpórea en el mundo durante un par de horas, después tiene que volver al lodo para recargar energía. Lo mismo pasa con Ryuzu. Ella, al ser un espíritu compuesto, al ser un ser humano o una entidad o lo que sea, compuesto por mana, tiene que desaparecer frecuentemente para volver a recargar poder y volver a materializarse. Pero como su confusión o su función es muy diferente, su composición más bien es muy diferente a la de los espíritus, esta tiene que repartir el tiempo en el que existe en 4 cuerpos. Es difícil de entender, pero trataré de explicarme mejor. Una Ryuzu de gabardina negra es la que nosotros conocemos como la administradora, pero ella solo puede permanecer 2 días activa. Después tiene que descansar 4 días para volver a activarse,
Entonces hay 4 cuerpos que se rotan constantemente en los turnos para que así siempre haya una encargada y nunca falte. Primero va Ryuzu, pasan 2 días, desaparece y otra toma su lugar, pasan 2 días, desaparece y otra toma su lugar, así hasta completar 4 ciclos y vuelve y reempieza. Espero haberme hecho entender, es que esta curiosidad es difícil de explicar. Número 12. ¿Por qué Ekidona no fue capaz de cumplir su experimento de la inmortalidad? Realmente, sus fases de pruebas iban con éxito hasta que descubrió que Ryuzu no era un contenedor apropiado para albergar su alma. En su primer intento, creó un ser bastante inestable. La misma Ryuzu explica que los recipientes son como vasos y el alma es el líquido que estás introduciendo, una jarra gigantesca. Cuando el líquido trata de entrar al vaso y este no es lo suficientemente grande para soportarlo, se empieza a rebosar. Al final de la historia no eres capaz de controlar cuánto líquido ni cuál era el que se encontraba ahí dentro, haciendo que la personalidad que saliera fuera completamente diferente a la original. En pocas palabras, la primera persona que salió fue alguien completamente diferente a lo que Ekidona esperaba. Era inestable, era violento y muy problemática, pues almacenaba gran parte del poder de la bruja en sus conocimientos. Según dice Ryuzu en su conversación, fue bastante difícil deshacerse de ella. El asunto, Ekidona no fue capaz de completar su experimento de inmortalidad porque justo antes de pasar a la segunda etapa, Satela atacó el mundo, la asesinó a todas las demás brujas y así quedó inconcluso el experimento. Por cierto, una de las condiciones de Ryuzu para participar en este experimento, pues daría su vida en pos del conocimiento, fue que, sin importar lo que pasara, el santuario debería seguir existiendo. Número 13. En la novela, Subaru jamás se encontraría con Emilia caminando por el bosque a esas horas de la noche, pues según esta fuente, él se quedaría toda la noche hablando con Ryuzu hasta el día después. Emilia dormiría tranquilamente dentro de su hogar esperando la mañana siguiente para participar en la prueba. Número 14. ¿Cómo fue el día en el que Garfield enfrentó la prueba? Realmente, él, cuando era un niño, justo al lado de Frederica, desafió aquella tumba por impertinencia y por ignorar su contrato. Entró, la enfrentó y fracasó. Por eso mismo, el muchacho tiene bastante empatía por Emilia al verla sufrir cada vez que participa. Frederica no tuvo el valor para adentrarse dentro de la tumba y frenarlo. Por el contrario, le tocó a Ryuzu, su abuela, ingresar a este lugar. Y, en busca de salvar a su pequeño nieto, termina desafiando de igual manera la prueba. Al salir, Ryuzu le dice a Frederica que olvidara lo que pasó el día de hoy y que nunca más mencionara lo sucedido. Número 15. La escena en donde Subaru trataba de escapar del santuario fue muy diferente en su encuentro con Garfield. Ya había sostenido una conversación con él ayer en donde él dijo "yo conozco el infierno", pero en esta, Garfield tenía la intención completa de frenarlo y evitar que escapara. En un principio trata de sacarle información, le exige explicación de por qué huele como a la bruja, de nuevo, y al final, el muchacho, al parecer muy terco, pero teniendo una vista determinada hacia la muerte, Garfield llega a la conclusión de que Subaru no puede salir vivo de este lugar. Sería bastante problemático y podría causarle un gran prejuicio a toda su familia. Subaru aún seguía montado en Patrush, pero tenía bastante confianza. Cuando Garfield está a punto de transformarse en un tigre para arremeter contra Subaru y decapitarlo, matarlo de un golpe, él apunta hacia el cielo y chasquea. De repente, los 20 clones de Ryuzu rodean a Garfield y lo inmovilizan. El muchacho se encontraba en shock, pues no podía creer lo que estaba pasando. Su abuela y sus clones se habían rebelado en contra de él. Luego Subaru le dice que encontró el cristal grande de Ryuzu y ahora él tenía el comando de los clones, pues ahora era un apóstol de codicia. La imagen hizo enfurecer aún más a Garfield. Liberándose de los clones, arremete contra él para tratar de matarlo inmediatamente, pero la Ryuzu principal se interpone en su camino y dice el apodo de Garfield, Gabo. Al escucharlo, él se frena en seco y palabras lloran desde su boca. ¿Por qué? Luego de decir eso, todas las clones se lanzan nuevamente sobre él y lo amordazan en el suelo para que no sea capaz de liberarse. Perturbado por todo lo que pasaba, empezaba a gritar de un lado para otro: ¿por qué, Nana? ¿Por qué me traicionas? Pero ella no puede desobedecer las órdenes del apóstol. Finalmente, la escena termina con Subaru escapando del lugar mientras Garfield grita en forma de chillido, como si llorara, el nombre de su abuela, Nana. Y bueno, para finalizar, la número 16.
Cuando Subaru volvió a la mansión de Mashes, se encontró primero con Frederica, y esta tomaría a Patrash para devolverla a los establos luego de consentirla un poco por el largo viaje que habían sufrido. Después, Subaru le dijo que tenía una conversación importante que hablar con todos los miembros de la mansión, por eso después de ayudar a Patrash, le pediría que volvería rápidamente a la sala para iniciar esa conversación. Ahí le hablaría sobre los problemas que estaba sufriendo el santuario, preguntaría sobre Garfield y qué es lo necesario para que él abandone este lugar. Le pregunta si Frederica conoce a las clones de Ryuzu y también si ésta entiende que es el comando de codicia, pero aparentemente ella alega ignorancia, el desconocimiento absoluto de todo esto. Quizás sea mentira, la verdad no lo sé, ya ha mentido una vez, puede que lo vuelva a hacer. Finalmente, le dice que no tiene idea de lo que está planeando Garfield o si él realmente quiere liberar el santuario, pero la intención de Subaru es sí. Por ende, si él se atraviesa en su camino, no dudaría el más mínimo instante en deshacerse del muchacho de su camino. Y bueno, esas fueron todas las curiosidades del capítulo número 10 de Re:Zero comparado con su novela. Pasamos los 25 minutos y hace mucho tiempo que no lo hacía, es hora de cantar. Daddy daddy do hashiri no sa anata no subete ga ai ni dakara gira gira moete shimaitai kamawi uenai kisu de 1 2 3目線そらしてずるいよねことみ出す僕の気持ちとて遊ぶみたいで青い時ちゃダメなのはわかってるでも無理さうちに無理だでもこのけなくて亀を脱ぎ捨ていけない言葉で遊びがマジになるダディダディドゥ星にのさあなたのすべてが余すなたそれでもいいもっと震わせて見せてくれ僕だけに笑顔の裏まで愛に抱かるギラギラ燃えてしまりたい. Y bueno, ese fue el señor Micael, espero que te haya gustado y nos vemos más tarde en el siguiente estreno. Adiós.